Gracias, Karen, y gracias a nuestros anfitriones de la Fed de Kansas City. Es genial estar de vuelta hoy aquí. 4 años y medio después de la llegada del COVID-19, lo peor de las distorsiones económicas relacionadas con la pandemia se están desvaneciendo. La inflación ha disminuido significativamente. El mercado laboral ya no está recalentado, y las condiciones son ahora menos tensas que las que prevalecían antes de la pandemia. Las limitaciones de la oferta se han normalizado, y el equilibrio de riesgos para nuestros dos mandatos ha cambiado. Nuestro objetivo ha sido restablecer la estabilidad de precios manteniendo al mismo tiempo un mercado laboral fuerte, evitando los bruscos aumentos del desempleo que caracterizaron anteriores episodios desinflacionistas cuando las expectativas de inflación estaban menos ancladas. Aunque la tarea no está completa, hoy hemos avanzado mucho hacia ese resultado. Comenzaré abordando la situación económica actual y el camino a seguir para la política monetaria. A continuación pasaré a analizar los acontecimientos económicos desde la llegada de la pandemia, explorando por qué la inflación subió a niveles no vistos en una generación y por qué ha bajado tanto, mientras que el desempleo se ha mantenido bajo. Empecemos por la situación actual y las perspectivas a corto plazo de la política monetaria. Durante gran parte de los 3 últimos años, la inflación se situó muy por encima de nuestro objetivo del 2%, y las condiciones del mercado laboral eran extremadamente restrictivas. El FOMC se ha centrado principalmente en reducir la inflación, y ha hecho bien. Antes de este episodio, la mayoría de los estadounidenses que viven hoy en día no habían experimentado el dolor de una inflación elevada durante un periodo sostenido. La inflación trajo consigo penurias sustanciales, especialmente para los menos capaces de hacer frente a los mayores costes de productos esenciales como la alimentación, la vivienda y el transporte. La alta inflación desencadenó un estrés y una sensación de injusticia que perduran hoy en día. Nuestra política monetaria restrictiva contribuyó a restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda agregadas, aliviando las presiones inflacionistas y garantizando que las expectativas de inflación se mantuvieran bien ancladas. La inflación está ahora mucho más cerca de nuestro objetivo, y los precios han subido un 2.5% en los últimos 12 meses. Tras una pausa a principios de año, se han reanudado los avances hacia nuestro objetivo del 2%. Mi confianza en que la inflación está en una senda sostenible de vuelta al 2% ha aumentado. Volviendo al empleo en los años inmediatamente anteriores a la pandemia, vimos los importantes beneficios para la sociedad que pueden derivarse de un largo periodo de sólidas condiciones del mercado laboral, bajo desempleo, alta participación, brechas raciales de empleo históricamente bajas y, con una inflación baja y estable, ganancias salariales reales y saludables que se concentraban cada vez más entre las personas con rentas más bajas. En la actualidad, el mercado laboral se ha enfriado considerablemente con respecto a su estado anterior de sobrecalentamiento. La tasa de desempleo empezó a subir hace más de un año y ahora se sitúa en el 4.3%, todavía baja en términos históricos, pero casi un punto porcentual por encima de su nivel. A principios de 2023, la mayor parte de ese aumento se ha producido en los últimos 6 meses. Hasta ahora, el aumento del desempleo no ha sido el resultado de elevados despidos, como suele ser el caso en una recesión económica. Más bien, el aumento refleja principalmente un incremento sustancial de la oferta de trabajadores y una ralentización del frenético ritmo de contratación anterior. Aún así, el enfriamiento de las condiciones del mercado laboral es inequívoco. El aumento del empleo sigue siendo sólido, pero se ha ralentizado este año. Las ofertas de empleo han disminuido y la proporción entre vacantes y desempleo ha vuelto a su rango prepandémico. Las tasas de contratación y de abandonos están ahora por debajo de los niveles que prevalecieron en 2018 y 2019. Los aumentos salariales nominales se han moderado y, en conjunto, las condiciones del mercado laboral son ahora menos tensas que justo antes de la pandemia. En 2019, un año en el que la inflación se situó por debajo del 2%, parece poco probable que el mercado laboral sea una fuente de elevadas presiones inflacionistas. A corto plazo, no buscamos ni acogemos con satisfacción un mayor enfriamiento de las condiciones del mercado laboral. En conjunto, la economía sigue creciendo a un ritmo sólido, pero los datos de inflación y del mercado laboral muestran una situación en evolución. Los riesgos al alza para la inflación han disminuido y los riesgos a la baja para el empleo han aumentado. Como destacamos en nuestra última declaración del FOMC, estamos atentos a los riesgos para ambas vertientes de nuestro doble mandato.
Ha llegado el momento de ajustar la política monetaria, la dirección a seguir está clara, y el calendario y el ritmo de los recortes de tipos dependerán de los datos que vayan llegando. La evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para apoyar un mercado de trabajo fuerte mientras seguimos avanzando hacia la estabilidad de precios, con una adecuada reducción de la restricción de la política. Hay buenas razones para pensar que la economía volverá a una inflación del 2%, manteniendo al mismo tiempo un mercado de trabajo fuerte. El nivel actual de nuestro tipo de interés oficial nos da un amplio margen para responder a cualquier riesgo al que podamos enfrentarnos, incluido el riesgo de un nuevo debilitamiento no deseado de las condiciones del mercado laboral. Así pues, pasemos ahora a las cuestiones de por qué subió la inflación y por qué ha bajado tan significativamente, incluso cuando el desempleo se ha mantenido bajo. Cada vez hay más estudios sobre estas cuestiones, incluido el trabajo de Gordy Edgerton, que analizaremos en breve. Y este es un buen momento para este debate. Por supuesto, es demasiado pronto para hacer valoraciones definitivas. Este periodo será analizado y debatido mucho después de que todos nos hayamos ido. La llegada de la pandemia del COVID-19 provocó rápidamente paradas en las economías de todo el mundo. Fue una época de incertidumbre radical y graves riesgos a la baja, como suele ocurrir en tiempos de crisis. Los estadounidenses se adaptaron e innovaron. Los gobiernos respondieron con una fuerza extraordinaria, especialmente en Estados Unidos. El Congreso aprobó por unanimidad la ley CARES. En la Fed, utilizamos nuestros poderes en una medida sin precedentes para estabilizar el sistema financiero y ayudar a evitar una depresión económica tras una recesión históricamente profunda, pero breve. A mediados de 2020, la economía empezó a crecer de nuevo, y a medida que se alejaban los riesgos de una grave recesión prolongada y se reabría la economía, nos enfrentábamos al riesgo de reproducir la dolorosamente lenta recuperación que siguió a la crisis financiera mundial. El Congreso prestó un importante apoyo fiscal adicional a finales de 2020 y de nuevo a principios de 2021. El gasto se recuperó con fuerza en el primer semestre de 2021 y la pandemia en curso marcó la pauta de la recuperación. La persistente preocupación por COVID lastró el gasto en servicios personales, pero las políticas de estímulo de la demanda reprimida, los cambios pandémicos en las prácticas laborales y de ocio, y el ahorro adicional asociado a la restricción del gasto en servicios, contribuyeron a un repunte histórico del gasto de los consumidores en bienes. La pandemia también causó estragos en las condiciones de la oferta. 8 millones de personas abandonaron la población activa al inicio de la pandemia, y el tamaño de la población activa seguía siendo 4 millones inferior a su nivel anterior a la pandemia a principios de 2021. La población activa no volvería a su tendencia anterior a la pandemia hasta mediados de 2023. Las cadenas de suministro se vieron paralizadas por la pérdida de trabajadores, la interrupción de los vínculos comerciales internacionales, y los cambios tectónicos en la composición y el nivel de la demanda. Claramente, esto no se parecía en nada a la lenta recuperación tras la crisis financiera mundial. Tras mantenerse por debajo del objetivo hasta 2020, la inflación se disparó en marzo y abril de 2021. El estallido inicial de la inflación fue más concentrado que generalizado, con subidas de precios extremadamente grandes para bienes escasos, como los vehículos de motor. Mis colegas y yo juzgamos desde el principio que estos factores relacionados con la pandemia no serían persistentes y que, por tanto, era probable que el repentino aumento de la inflación pasara con bastante rapidez sin necesidad de una respuesta de política monetaria. En resumen, que la inflación sería transitoria. Durante mucho tiempo se ha pensado que, mientras las expectativas de inflación se mantengan bien ancladas, puede ser apropiado que los bancos centrales pasen por alto un aumento transitorio de la inflación. El buen barco de lo transitorio estaba abarrotado, con la mayoría de los analistas de la corriente dominante y los banqueros centrales de las economías avanzadas a bordo. Me parece ver hoy algunos antiguos compañeros de barco. La expectativa común era que las condiciones de la oferta mejorarían razonablemente rápido, que la rápida recuperación de la demanda seguiría su curso y que la demanda volvería a rotar de los bienes a los servicios, reduciendo la inflación. Durante un tiempo, los datos fueron coherentes con la hipótesis transitoria. Las lecturas mensuales de la inflación subyacente disminuyeron todos los meses desde abril hasta septiembre de 2021, aunque los avances fueron más lentos de lo esperado. Los argumentos empezaron a debilitarse a mediados de año, como se reflejó en nuestras comunicaciones, y a partir de octubre los datos se volvieron claramente en contra de la hipótesis transitoria.
La inflación aumentó y se extendió de los bienes a los servicios, y quedó claro que la elevada inflación no era transitoria y que requeriría una respuesta contundente si se quería mantener bien ancladas las expectativas de inflación. Lo reconocimos y cambiamos de rumbo a partir de noviembre. Las condiciones financieras empezaron a endurecerse y, tras reducir progresivamente nuestras compras de activos, las retiramos en marzo de 20. A principios de 2022, la inflación general superaba el 6% y la subyacente el 5%. Aparecieron nuevos shocks de oferta. La invasión de Ucrania por Rusia provocó un fuerte aumento de los precios de la energía y las materias primas. La mejora de las condiciones de oferta y la rotación de la demanda de bienes a servicios tardaron mucho más de lo previsto, en parte debido a nuevas oleadas de COVID en Estados Unidos, y COVID siguió perturbando la producción en todo el mundo, incluso mediante nuevos y prolongados cierres patronales en China. Las mayores tasas de inflación fueron un fenómeno mundial, reflejo de experiencias comunes. El rápido aumento de la demanda de bienes, la tensión en las cadenas de suministro, la rigidez de los mercados laborales y las fuertes subidas de los precios de las materias primas. El carácter mundial de la inflación no se parecía a ningún otro periodo desde los años 70. En aquel entonces, la alta inflación se afianzó, un resultado que estábamos totalmente decididos a evitar. A mediados de 2022, el mercado laboral estaba extremadamente ajustado, con un aumento del empleo de 6.5 millones de puestos de trabajo desde mediados de 2021. Este aumento de la demanda de mano de obra se debió en parte a que los trabajadores se reincorporaron a la población activa a medida que los problemas de salud empezaban a desaparecer, pero la oferta de mano de obra seguía siendo limitada y, en el verano de 2022, la participación en la población activa se mantenía muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Desde marzo de 2022 hasta finales de año, hubo casi el doble de ofertas de empleo que de desempleados, lo que indica una grave escasez de mano de obra, y la inflación alcanzó un máximo del 7.1% en junio de 2022. En este podio, hace 2 años, hablé de la posibilidad de que abordar la inflación podría traer algún dolor en forma de mayor desempleo y menor crecimiento. Algunos argumentaron que para controlar la inflación sería necesaria una recesión y un largo periodo de alto desempleo, y yo expresé nuestro compromiso incondicional de restablecer plenamente la estabilidad de precios y de seguir haciéndolo hasta conseguirlo. El FOMC no se acobardó a la hora de cumplir con nuestras responsabilidades y nuestras acciones demostraron de forma contundente nuestro compromiso con el restablecimiento de la estabilidad de precios. Subimos nuestro tipo de interés oficial en 425 puntos básicos en 2022 y otros 100 puntos básicos en 2023, y hemos mantenido nuestro tipo de interés oficial en su nivel restrictivo actual desde julio de 2023. El verano de 2022 resultó ser el pico de la inflación. El descenso de 4,5 puntos porcentuales de la inflación desde su máximo de hace 2 años se ha producido en un contexto de bajo desempleo, un resultado bienvenido e históricamente inusual. Entonces, ¿cómo ha bajado la inflación sin un fuerte aumento del desempleo por encima de su tasa natural estimada? Las distorsiones de la oferta y la demanda relacionadas con la pandemia, así como las graves perturbaciones de los mercados de la energía y las materias primas, fueron importantes motores de la alta inflación, y su reversión ha sido una parte clave de la historia de su descenso. La reversión de estos factores llevó mucho más tiempo de lo previsto, pero en última instancia desempeñó un papel importante en la posterior desinflación. Nuestra política monetaria restrictiva contribuyó a una moderación de la demanda agregada, que, combinada con mejoras de la oferta agregada, redujo las presiones inflacionistas al tiempo que permitió que el crecimiento continuara a un ritmo saludable, ya que la demanda de mano de obra también moderó el nivel históricamente alto de vacantes en relación con el desempleo, se ha normalizado principalmente a través de una disminución de las vacantes, sin despidos considerables y perturbadores, lo que ha llevado al mercado laboral a un estado en el que ya no es fuente de presiones inflacionistas. Unas palabras sobre la importancia crítica de las expectativas de inflación. Los modelos económicos estándar reflejan desde hace tiempo la opinión de que la inflación volverá a su objetivo cuando los mercados de productos y de trabajo estén equilibrados sin necesidad de holgura económica, siempre que las expectativas de inflación estén ancladas en nuestro objetivo. Eso es lo que decía el modelo. Pero la estabilidad de las expectativas de inflación a largo plazo desde el año 2000 no había sido puesta a prueba por un estallido persistente de inflación elevada. No estaba ni mucho menos asegurado que el anclaje de la inflación se mantuviera. Las preocupaciones sobre el anclaje contribuyeron a la opinión de que la desinflación requeriría holgura en la economía, y específicamente en el mercado laboral. Una importante enseñanza de la experiencia reciente es que el anclaje de las expectativas de inflación, reforzado por una enérgica actuación de los bancos centrales, puede facilitar la desinflación sin necesidad de holgura.
Esta narrativa atribuye gran parte del aumento de la inflación a una colisión extraordinaria entre una demanda recalentada y temporalmente distorsionada y una oferta limitada. Aunque los investigadores difieren en sus planteamientos y, en cierta medida, en sus conclusiones, Correcto. parece estar surgiendo un consenso que, en mi opinión, atribuye la mayor parte del aumento de la inflación a esta colisión. ¿Ya? ¿Ponemos? En conjunto, la curación de las distorsiones pandémicas, nuestros esfuerzos por moderar la demanda agregada y el anclaje de las expectativas han actuado vale, me conjuntamente asusté. para situar la inflación en lo que cada vez parece más una senda sostenible hacia nuestro objetivo del 2% de desinflación, mientras que preservar la fortaleza del mercado laboral solo es posible con unas expectativas de inflación ancladas, que reflejan la confianza del público en que el Banco Central logrará con el tiempo una inflación del 2%. Esa confianza se ha ido forjando a lo largo de décadas y se ha visto reforzada por nuestras actuaciones. Esta es mi valoración de los acontecimientos. Su valoración puede diferir, así que permítanme concluir subrayando que la economía pandémica ha demostrado ser diferente a cualquier otra, y que aún queda mucho por aprender de este extraordinario periodo. Nuestra declaración sobre los objetivos a largo plazo y la estrategia de política monetaria subraya nuestro compromiso de revisar nuestros principios y realizar los ajustes oportunos mediante una revisión pública exhaustiva cada 5 años. Cuando iniciemos este proceso a finales de este año, estaremos abiertos a las críticas y a las nuevas ideas, preservando al mismo tiempo los puntos fuertes de nuestro marco. Los límites de nuestros conocimientos, tan claramente evidentes durante la pandemia, exigen humildad y un espíritu cuestionador centrado en aprender las lecciones del pasado y aplicarlas con flexibilidad a nuestros retos actuales. Muchas gracias.